atento a las noticias para ver qué link van a usar. ¿Bien? Bueno, para comenzar, quería saber si habían podido ver la clase que les dejé colgada, digamos, de la última que no pudimos conectarnos, que tuvimos un problema de conectividad, donde terminamos de ver lo que era el sistema turístico. ¿Pudieron verlo? ¿Tienen alguna duda? Sí, lo vimos, pero por lo menos yo. Bien. Sí, yo también lo Por pude el ver. momento dudas no. Bien. Es muy importante que ustedes se saquen las dudas ahora, porque después, dentro de un par de clases, vamos a empezar a ver lo que es regiones turísticas de la Argentina. En Circuito Nacionales 1 vemos la Patagonia y Cuyo, ¿sí? Centro Cuyo. Y vemos mucho de esto y les va a tocar trabajar mucho con la terminología y las clasificaciones del sistema turístico para que ustedes lo tengan. Por eso siempre les digo, sáquense las dudas, léanlo. Les recomiendo, nosotros le hemos cargado ahí un PDF que es el libro de Roberto Bullón, ¿sí? Y que lo tengan, digamos, casi como de mesa de luz, o un libro de mesa de luz, porque es importante ir y a empezar a abrir las cabecitas en el sentido de que ustedes tienen que empezar a manejar esa terminología y ese lenguaje técnico. ¿Bien? Los otros días nosotros hablábamos sobre uno de los elementos que tiene el sistema turístico son los atractivos turísticos. ¿Bien? Y ahora pregunto a la clase, ¿qué es lo que eran los atractivos turísticos? Profe, Los atractivos no son puntos, ya sea, por ejemplo, el obelisco. Bien, ese es un atractivo. los Pero, sí, Roberto. ¿cómo le va, profe? Buenas tardes. Los atractivos turísticos sería la materia prima con quien el turista, digamos, va a gozar de estos mismos, ya sean naturales o culturales. Bien. Es importantísimo que reconozcamos que los atractivos turísticos en cualquiera de su clasificación son la materia prima de nuestra actividad. ¿Sí? Así como siempre pongo el ejemplo de, así como el panadero necesita de la harina, el agua, la sal y otros ingredientes para realizar el pan como materia prima, en el turismo sí o sí necesitamos de los atractivos. Fíjense que existe, le diría que poquísimos lugares en el mundo donde se han desarrollado primero los servicios y después los atractivos. ¿Sí? Y casi todos estos atractivos que se generan en ese caso son vinculados a una cierta actividad económica. Uno de los casos que yo les puedo comentar que se da a la inversa, o se dio a la inversa en la historia, es, por ejemplo, Las Vegas. ¿Sí? Las Vegas, para los que no conocen, está en Estados Unidos, en el oeste de Estados Unidos, y tiene la característica de que eso era el desierto de Nevada. ¿Sí? Era un desierto donde no había absolutamente nada. Bueno, dice la historia que por algunas cuestiones de evasión y de todo lo que hablaba sobre las cosas prohibidas que estaban, como por ejemplo el juego en
en Estados Unidos y en el estado de Nevada, es que un grupo de personas empiezan a construir pequeños bares y restaurantes donde se practicaban las actividades ilegales que no estaban permitidas por una cuestión de un radio, digamos, que no las abarcaba como ningún municipio, ningún gobierno. Entonces, bueno, ahí en ese caso, lo que pasaba era que no había nada, se empezó a construir y el atractivo turístico aparece después. ¿Sí? Y ustedes fíjense, no sé si han visto algún programa, alguna imagen, alguna película. Películas hay montones. Que el atractivo turístico de Las Vegas, más allá de ser los casinos o el espectáculo, ¿sí? Es en sí la ciudad. ¿Sí? Ir a conocer la ciudad de Las Vegas, que por cierto no es muy grande como ciudad, pero sí los servicios son realmente impresionantes. Estamos hablando que, por ejemplo, los hoteles 5 estrellas no tienen menos de 3.000 habitaciones. ¿Sí? Imagínense lo que son el desarrollo. Bueno, Dubái, sí, también es un caso, con la diferencia de que Dubái sí tenía en su momento un atractivo turístico, digamos, del grado científico, que era el petróleo. ¿Sí? Que era el petróleo. Entonces, bueno, se empezaron a crear servicios, pero comunidad turística, digamos, como meramente turístico, sí son los casos. Pero fíjense que la mayoría de los otros casos que queremos, y les aseguro que van a ser para estudio, digamos, nuestro, siempre se da primero el atractivo en cualquiera de sus categorías, ¿sí? Y después se desarrollan los servicios. ¿Bien? Cuando ustedes hablan, cuando ustedes escuchen hablar de patrimonio turístico, se entiende como patrimonio turístico a todo aquello que viene legado, digamos, que viene de anterior, ¿sí? Viene de los antecesores, viene de un sistema ya hecho, de un atractivo ya en funcionamiento. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar del patrimonio. Vieron que, no sé si alguno ha escuchado que la UNESCO, ¿sí?, declara diferentes tipos de atractivos patrimonio mundial de la humanidad. En la Argentina, por ejemplo, tenemos en el norte de la Argentina un patrimonio de la humanidad en lo que es la quebrada Humahuaca. ¿Por qué creen que es patrimonio de la humanidad? Los escucho. O los leo, como ustedes quieran. Primero, buenas tardes, perdón. Se los empieza a considerar patrimonios de la humanidad porque los que lo estudian creen que tiene un significado importante, y entonces lo reconocen a ese significado que quiere dar el lugar, monumento, lo que sea. Bien, bien, Juliana. ¿Qué más? ¿Qué más puede aportar? ¿Quién más puede aportar algo? ¿Alguien conoce el norte? ¿Cómo era la pregunta, profe? Disculpe. Buenas tardes, Robert. Buenas tardes. Dígame. ¿Cómo era la pregunta? ¿Por qué creen que, por ejemplo, que la UNESCO dice que lo declara Patrimonio Mundial de la Humanidad a la quebrada Humahuaca, por ejemplo? Yo creo que todas las áreas protegidas en realidad tienen un valor científico y cultural, digamos, en el cual quieren conservar para generaciones futuras ese lugar. Entonces se crea un área de protección, y bueno, y así yo creo que nace un poco lo que sería
un atractivo o un área protegida por diversos estudios científicos, ¿no? La UNESCO trabaja con varios especialistas en el tema referido a cada área. Bien, bien. Perfecto. Profe, Sí, también Sergio. puede ser que la UNESCO reconozca la quebrada Humahuaca como un atractivo natural, parte del patrimonio y de la identidad de la región. Entonces, a través de las ciencias que utiliza la UNESCO, o de los especialistas que utiliza la UNESCO, se conoce la quebrada de Humahuaca como parte de la identidad cultural de la quebrada de Humahuaca o de la provincia. Bien. También puede Bien. ser por la combinación de maravillosos paisajes. Bien. Perfecto, Nicolás. Bien, acá en el chat, no sé si ustedes están leyendo, acá Adelina dice por sus paisajes, el Cerro de los Siete Colores y la cultura de los diferentes pueblos. Después Claudia dice, es el título conferido por la UNESCO a sitios específicos del planeta. Y después Vanessa dice por su valor histórico y de herencia. Mónica dice es multidisciplinario la UNESCO y le confiere ese título basado en la valoración cultural y natural. Bien. Todo lo que hemos estado hablando y lo que han aportado ustedes es la sumatoria, ¿sí?, de los conceptos que tiene la UNESCO, pero fíjense que cuando estamos hablando de algo que protegemos, ¿sí?, tiene un objeto de preservación, ¿sí?, que es lo que llamamos. Ya ahora vamos a empezar a ver un PowerPoint, pero quiero charlarlos primero de manera bien distendida, que es por qué lo protegemos, ¿sí? ¿Por qué protegemos un cierto lugar? ¿Por qué le damos ese título de Patrimonio Mundial de la Humanidad? ¿Sí? Y créanme que, digamos, que es la forma, yo creo que, bueno, muchos de ustedes lo han dicho ahí en lo que han expresado, que es de que nos demos cuenta, las personas, el ser humano, el ciudadano, de que muchas veces tenemos cosas tan cerca que tienen un valor muy, muy importante en lo referido a lo histórico. Por eso le decimos patrimonio, ¿sí?, que forma parte del patrimonio. Fíjense, en una empresa, cuando hablamos, muy bien, Claudia dice el valor histórico, en una empresa, ¿sí?, muchas veces se utiliza la terminología, la empresa tiene un patrimonio económico y es lo que tiene, ¿sí?, es lo que guarda y es lo que va a proteger, porque las empresas necesitan de ese patrimonio económico, que para eso trabajan y para eso realizan actividades, para seguir creciendo. Entonces, fíjense que lo cuidan. Bueno, en este caso nosotros cuidamos lo que son los distintos atractivos, áreas, ciudades, culturas, ¿sí? En el caso de Humahuaca, lo que se trata de conservar, ¿sí?, es sobre todo que aún se preserva la cultura originaria, ¿sí?, del lugar, tanto como ha trascendido las familias, ¿sí?, que todavía tenemos, digamos, los herederos o los descendientes de aquellas culturas originarias, como también de actividades económicas. Ustedes fíjense que muchas de las actividades que se realizan en el lugar, en Humahuaca, el tejido en telar, lo que son vasijas, el trabajo de piedra, todo eso tiene que ver con la actividad que tenían las culturas originarias. Entonces se ha ido transmitiendo de generación en generación esto, este legado, este patrimonio, que bueno, la UNESCO a nivel mundial ha dicho, bueno, vamos a este lugar porque es importante preservarlo en el tiempo para que las generaciones futuras tengan conocimiento de esto y que no lo puedan ver solamente a través de un libro o a través de un video. Bien. Es importante que
nosotros empecemos a identificar, ¿sí?, lo que son los atractivos, ¿sí?, en cualquiera de sus categorías. Bien, déjenme que les voy a compartir. ¿Están viendo mi pantalla ustedes, chicos? Aún no se carga. No. No, profe, no sé. Díganme si se carga. No, todavía no dio. Nada, profe. Díganme ahí si... Ahora sí, profe. Ahí empezó a Ahí cargar. sí. Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Chiquitita. Nosotros vamos a empezar a hablar, ¿sí?, sobre una definición. Nosotros ya terminado lo que es el sistema turístico, pero tema seguido y anexado a lo que es el sistema turístico es el espacio turístico. ¿Bien? En el espacio turístico es la distribución territorial de los atractivos en el territorio. A ver, en palabras más, esa es la definición técnica, en palabras más claras, es cómo se distribuyen en las localidades, en las provincias, en los países y en el mundo los atractivos turísticos. ¿Bien? Para entender esa metodología de espacio turístico, nosotros vamos a tener que reconocer diferentes espacios, ¿sí? Fíjense, vamos a empezar hablando sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿sí?, de la República Argentina. Cada país tiene un sistema nacional. ¿Bien? ¿Alcanzan a ver el mapa ustedes? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí. Y estaba en la punta. Fíjense que todos esos numeritos, ¿sí?, corresponden a un parque nacional, a un monumento natural o a una reserva nacional. Bien. Más adelante vamos a empezar. Yo lo que quiero es que ustedes se concentren sobre todo en los numeritos. ¿Vieron cómo están distribuidos? Sí. Bien. Si yo les pregunto, ¿cuál es el espacio turístico de esa imagen? ¿Qué me pueden decir ustedes? A ver, ¿qué se les ocurre? Acuérdense, la definición de espacio turístico es la consecuencia y la distribución de los atractivos turísticos en el espacio. ¿Qué me pueden decir? ¿Cuál sería en ese caso el espacio turístico? No alcancé a escuchar. El territorio argentino. La distancia. Uno dice la distancia, otro dice El territorio. el territorio argentino. Bien. Las regiones. Bien. Bueno, primero que nada, vamos a entender que está bien lo que dice el compañero ahí, que es el territorio argentino. Cuando nosotros decimos que es el territorio argentino, estamos asumiendo que tiene límites. ¿Se entiende? Entonces,
Fíjense que nuestro espacio turístico argentino está delimitado, dónde comienza y dónde termina, en los límites, ¿sí?, internacionales. Al oeste va con Chile, al norte con Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y al sur, ¿sí?, tenemos una partecita de Chile. ¿Bien? ¿Esto queda claro? Sí. Sí, sí. Sí, profe. Yo aquí lo que les quiero mostrar que Sí, profesor. es la manera más fácil de entender lo que es el espacio turístico, a cómo están. Bueno, acá en este caso estamos viendo cómo están distribuidos los atractivos, que son los parques nacionales. Es una de las categorías, ¿se acuerdan? Parques nacionales, ¿sí?, o espacios naturales. En este caso, esta es la distribución territorial que tienen los parques nacionales. ¿Bien? En la Argentina hay 38 áreas protegidas. ¿Sí? Voy a aprovechar ahora y les voy a definir qué es lo que es un parque nacional, qué es lo que es un monumento natural y qué es lo que es una reserva nacional. Los parques nacionales son áreas conservadas en su estado natural que contienen elementos representativos de la flora y la fauna de una región y que además presentan un atractivo en bellezas escénicas o interés científico. En ellos está prohibida toda explotación económica, con excepción del turismo. En San Luis, ¿qué parque nacional tenemos? Las Quijadas. Las Quijadas. Las Quijadas, sí. Las Sierra de las Quijadas. Bien. ¿Cumple la condición de preservación de flora y fauna? Sí, sí cumple. Por belleza escénica, realmente como paisaje es muy lindo, pero sobre todo tiene un alto interés científico. ¿Por qué? Porque son lugares pocos en el mundo donde hay yacimientos o vestigios de lo que fueron las primero civilizaciones, después las distintas eras de formación de la Tierra, ¿sí? ¿Alguien sabe lo que era allá por millones de años atrás la Sierra de las Quijadas? No. ¿No? Bueno. Era No, mar. la verdad. ¿No era un parque de dinosaurios, supuestamente? Había dinosaurios, ¿sí? Pero había una cierta extensión, ¿sí?, que era como una gran piscina, ¿sí?, un gran lago, ¿sí?, que había en la zona. Hoy el que conoce Las Quijadas o el que ha ido a Las Quijadas sabe muy bien que es totalmente lo contrario, que es totalmente en cuestión de clima y Áridos. es totalmente árido, totalmente seco, ¿sí? Pero bueno, a nivel científico, hasta el día de hoy, y es algo, digamos, tiene un turismo muy científico ese lugar, que se sigue estudiando cómo han sido las primeras civilizaciones de la humanidad, ¿sí? Se han encontrado rastros, ¿sí? Bueno, todo esto tiene que ver con un parque nacional. ¿Bien? Hablamos cuando son monumento natural y se define como áreas, cosas, especies vivas de animales o plantas de interés estético, valor histórico o científico, a los cuales se les acuerda protección absoluta. La ley los considera inviolables, no pudiendo realizar en ellos o respecto a ellos actividad alguna, con excepción de las inspecciones oficiales e investigaciones científicas permitidas por las autoridades de aplicación y las necesarias para su cuidado y atención de los visitantes. Profe, Sí, perdón que lo interrumpa. Hay dos chicas, dos mujeres, que no pueden ingresar, dice que a no ver, pueden entrar a la clase. déjeme ver un segundito, capaz que mientras estaba hablando, ahí estoy
Ahí admití un par. Bueno, Muchas gracias, Eugen. Ustedes avísenme por ahí porque yo cuando estoy compartiendo pantalla yo no puedo ver el Meet, ¿sí? Yo solamente estoy viendo la presentación. ¿Bien? Bueno, volvemos a lo que era monumento natural. En la Argentina, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, uno de los más conocidos, la Laguna de los Pozuelos, ¿sí? Que la Laguna de los Pozuelos tiene como objeto de conservación un salar y los flamengos, ¿sí? Ahí me ha entrado otra admisión. Ahí están admitidos. ¿Me siguen viendo lo que estoy compartiendo? Sí, profe, se ve. sí, Sí, se ve. profe, se ve. Bien. La Reserva Nacional está definida como áreas que interesan para la conservación de ecosistemas, ya sea como zona protectora de un parque nacional contiguo o como zonas de conservación independiente. Las obras, servicios y desarrollo de los asentamientos humanos se aprueban y se ejecutan en la medida que sean compatibles con la preservación. Reserva Nacional, por ejemplo, tenemos... perdón, antes de dar el ejemplo de Reserva Nacional, monumento natural en la Argentina, el más característico, el principal, les diría, Ballena Franca Austral. ¿Sí? Vieron que se arma un tour específicamente para cuando las ballenas vienen a su época de apareamiento, ¿sí? Para disfrutarlas. ¿Eso lo han visto alguna vez? Sí, en Puerto Madryn. Exactamente. Documental más que nada. Bueno, pero fíjense que muchas veces estos lugares más, hasta se había limitado mucho el tema de las excursiones que se hacían, porque también se estaba estudiando de cuánto, si se le podía generar algún daño, no directamente a la ballena franca austral, sino que era para que vinieran más o capaz que se las espantaba. Bien. Lo que es Reserva Nacional, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, Misiones en San Antonio, ¿sí? Muchas veces se pueden encontrar, lo que quiere decir la definición, es dentro de parques nacionales, ¿sí? Pero lo importante que ustedes vayan sabiendo y que empiecen a identificar, ¿sí? Son estas diferencias entre parque nacional, monumento natural y reserva nacional. Después viene otro. Le hago una consulta, disculpe. Sí. En la filmina anterior, donde figuraba el Monumento Nacional Yaguareté, que dice en lo que es el norte argentino, Sí, para darme un segundito. la última de todo en el listado, Sí. ¿dónde sería? ¿En Misiones? Porque no figura en el mapa el 38. Debe ser, sí, debe ser Misiones. ¿Sabe por qué? Porque debe ser o Misiones o lo que es, por ejemplo, en Calilegua también hay, sí, que lo que es Jujuy, ¿sí? También hay una parte que es de la parte de las yungas. Eso lo van a ver ustedes cuando vean el Circuito Nacionales 2, ¿sí? Dentro de lo que es el Yaguareté, digamos, por preservación, tenés casi todo el norte argentino. Disculpe, Yaguareté es en Jujuy. Sí, pero en Misiones está la reserva. Si no me equivoco, es la única que tiene especies ahí bajo protección. Bien. En Jujuy Fíjense también. que capaz que está en un lugar específico, pero el lugar de, digamos, su hábitat es todo lo que tiene que estar relacionado con la yunga, la selva, los grandes ríos que tenemos en el norte,
toda la zona de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco. ¿Sí? Ya, no figura porque Dice en general, ¿no? Yaguareté Argentina. es un monumento que está dentro del Parque Nacional, que le sería el número 8. Claro, puede ser. Sí, sí. Capaz que por eso no figura. Bien. Profe, entonces Sí. monumentos naturales son los animales. No solamente, porque, por ejemplo, puede haber, Bosques petrificados. ¿sí? En su momento, hay el Parque Nacional Los Arrayanes, ¿sí? Que está en Nahuel Huapi. Antes de ser Parque Nacional, fue Reserva Nacional, ¿sí? Entonces, fíjense que también es también una cuestión de un proceso que va pasando de Reserva Nacional a Parque Nacional, ¿sí? Normalmente de monumento natural siempre permanecen ahí, ¿bien? Sino que es por las características, ¿sí? Bien. Otra parte importante que se protege son los humedales, ¿bien? Vamos a definir lo que es un humedal. Puede decirse que un humedal es una superficie temporal o constantemente inundada que está interrelacionada con los seres vivos que habitan en ella y se encuentran reguladas por las condiciones climáticas. Los pantanos, los manglares, los esteros, las turberas, las marismas y las ciénagas son humedales. A esta protección le llamamos sitios Ramsar, ¿sí? ¿Qué es lo que significa Ramsar? Ramsar es una ciudad, ¿sí? Donde se firmó un tratado allá por los años 70, donde a nivel mundial se comprometen a preservar los humedales. En la Argentina, ¿sí? En la Argentina tenemos sitios Ramsar, ¿sí? Alrededor de 23, 24, hay algunos que ponen 24, otros 23. Se establecen criterios para poderlos nombrar, para poderlos definir, pero por ejemplo acá en San Luis tenemos uno que es compartido a través del río Desaguadero con la provincia de Mendoza, ¿sí? Que son, a ver si alguien sabe. Las lagunas de Guanacache. ¿Escuchando? Muy bien, las lagunas de Guanacache, ¿sí? Las lagunas de Guanacache, ¿sí? Son un punto tripartito, ¿sí? Entre San Luis, Mendoza y San Juan. Nosotros lo encontramos, nuestro acceso para ingresar es en la zona del límite con Mendoza junto al río Desaguadero. Y esto nos... Denme un segundito que sigo admitiendo. ¿Y esto qué sucedió? Hace aproximadamente 100 años, ¿sí? Y por supuesto que mucho antes, existía el humedal de Guanacache, que era una laguna de Guanacache, que era aprovechada por las poblaciones aborígenes de la zona, en especial los huarpes, donde desarrollaban la actividad económica a través de la pesca y de las plantaciones, ¿sí? Resulta que eso se fue secando y la historia dice que todas las civilizaciones, ya sean en la Argentina, América y en el mundo, ¿qué es lo que han buscado para sus asentamientos? Como elemento vital. El agua. El agua. El agua. Bien. Cuando desaparece el agua, ¿qué hacen?
¿Hacen pozos? ¿Migran a otro lado Migran o a hacen otro lagunas lado, artificiales? exactamente. Migran a otro lado. Había en su momento historiadores que hablaban solamente de que migraban porque se los corría o que había civilizaciones mucho más fuertes, pero básicamente se migraban por la falta de agua, ¿sí? Discúlpenme que se me salió la presentación. Entonces, bueno, cuando desaparece el agua, no solamente desaparece los seres humanos, desaparece la flora, la fauna, ¿sí? Y se convirtió en una zona muy árida. Hará aproximadamente unos 8 años, estamos en el 2021, sí, entre 5 y 8 años, en un proyecto de trabajo entre las 3 provincias, San Juan, San Luis y Mendoza, en un pacto político, se hizo un proyecto de recuperación de los humedales de Guanacache. ¿Qué pasó? Se hizo una obra de ingeniería, que no era simplemente hacer un dique de contención, sino que es un dique de nivelación, que lo que hace es que empezó a juntar de nuevo el agua, el humedal, y seguía corriendo el agua, ¿sí? Para no afectar el ecosistema que tenía arriba abajo. ¿Bien? Entonces, es impresionante. Créanme que yo estuve invitado a la inauguración de ese lugar y los pobladores cercanos, las familias, pequeñas familias que quedaban todavía, decían que en las pocas semanas o días que se había empezado a juntar el agua en el humedal, ya habían regresado aves que nunca se habían visto. Ya se habían visto animales volver a tomar agua en la laguna. Y todo esto genera dos importantes áreas, ¿sí?, de beneficios. Una, el ecosistema. Y otra es la posibilidad del desarrollo económico de esas familias, ¿sí?, de los lugareños de la zona. ¿Por qué? Porque créanme que ahí lo único que se podía tener uno, si se acercaba a ese lugar, lo único que podían a lo mejor criar era un par de chivas, animales que sean acostumbrados al árido, pero por ejemplo no podían tener una huerta porque el área era hiperárida. Entonces, bueno, todos estos son los beneficios de cuidar y proteger los sitios Ramsar, ¿sí?, que son los humedales. Fíjense que hoy en día estamos teniendo un problema climático en todo el mundo. San Luis no es la excepción. El año pasado fue una de las secas más grandes que ha habido en los últimos 50 años, donde hemos visto, no sé si ustedes han visto por los diferentes periódicos, sitios, las redes, los diques de la provincia bajaron impresionante, digamos, su nivel de agua. Y todo esto lleva a un problema que en primero empieza siendo un problema económico, pero después termina siendo un problema de supervivencia, que es lo que se habla de la guerra del futuro, la guerra del agua, porque no entendemos el cuidado que tenemos que tener con el agua. ¿Sí? ¿Siguen viendo lo que les estoy compartiendo? Sí, se ve. Sí, pero bien, sí. Bien. Los criterios para la identificación de los humedales de importancia, yo se los voy a ir nombrando, son los que están en la filmina. Dice: un humedal deberá ser considerado de importancia internacional si contiene un ejemplo representativo, raro o único de un tipo de humedal natural o casi natural hallado dentro de la región biogeográfica apropiadamente. Esto significa que si, por ejemplo, encontramos alguna especie que sí o sí necesita del agua para sobrevivir, ¿sí? ¿Qué
Criterios basados en especies y comunidades ecológicas. Un humedal debe ser considerado de importancia internacional si sustenta especies vulnerables, en peligro o en peligro crítico, o comunidades ecológicas amenazadas, poblaciones de especies vegetales y animales importantes para mantener la diversidad biológica de una región biogeográfica determinada, especies vegetales y o animales cuando se encuentran en una etapa crítica de su ciclo biológico, o les ofrece refugio cuando prevalecen en condiciones adversas. Criterios específicos basados en aves acuáticas. Un humedal deberá ser considerado de importancia internacional si sustenta de manera regular una población de 20.000 o más aves acuáticas. A ver, yo esto se los comento para que lo sepan, ¿sí? Por ejemplo, a ver, lagunas y esteros de Liberá, que por ahí es lo que más podemos ver por documentales, por lo que vemos en la tele, ¿sí? Los esteros de Liberá, ¿sí?, conforman uno de los grandes y más grandes ecosistemas del mundo. ¿Por qué? Porque no solamente hay flora terrestre, hay flora acuática. No solamente hay fauna terrestre, sino acuática, ¿sí? Y dentro de esa flora y fauna hay especies únicas. Hay especies únicas que no se dan en otro lado del mundo. Entonces, eso lo que hace es preservar como sitio Ramsar de que no esté la depredación de los bosques, de los ríos, ¿sí?, el aprovechamiento económico de la fauna. ¿Bien? Esta es la característica que reúne los sitios Ramsar. ¿Me van entendiendo hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profesor. Entiendo. Bueno. Fíjense, ahora vamos a volver a la definición de espacio turístico. Dice, el espacio turístico es la consecuencia de la presencia y distribución territorial de los atractivos turísticos. Dice que no debemos olvidar que son la materia prima del turismo. Este elemento del patrimonio turístico, más la planta y la infraestructura turística, es suficiente para definir el turismo, al espacio turístico. Fíjense acá en el mapa que tenemos. Tenemos todos los atractivos turísticos. Bien, por supuesto, los principales. ¿Sí? Los principales. Ahí tenemos una referencia donde están los deportes de aventura, la caza, los museos, la observación de la naturaleza, el turismo rural, la actividad náutica, terma y spa, peregrinación, pesca deportiva, balnearios, compras, deporte invernal y turismo histórico-cultural. Esto vendría a ser, cuando nos digan a nosotros, ¿cómo definirías el espacio turístico de la Argentina? Si lo tengo que representar, lo podría representar con este mapa. ¿Sí? Porque aquí se cumple la condición que dice, la distribución territorial es cómo están distribuidos en el país. ¿Sí? Que el país, en este caso, es nuestro espacio turístico. Vuelvo a hacer hincapié, ¿cuál es el límite? Son los límites geográficos en este caso. Dice que el espacio turístico tiene que tener patrimonio turístico, planta turística, que la planta turística, ¿qué es lo que era? ¿Se acuerdan cuando vimos sistema turístico? Sí, la planta turística está comprendida con el patrimonio, con las áreas, con los servicios. Bien, bien. Los atractivos turísticos, los equipamientos, funcionamiento del sector, todas esas. Bien. ¿Y la infraestructura? ¿Qué es lo que era la infraestructura?
¿Cómo se definía la infraestructura? Todo lo que rodea al atractivo sería la infraestructura, todas las instalaciones, ¿puede ser o no? ¿O estoy equivocado? A ver. No. Son los servicios que tenía el turismo en común con la comunidad. Bien, ¿Puede ser? bien. Son todos aquellos servicios que son comunes, tanto para la comunidad receptora, o la comunidad local, como para la actividad turística. Como por ejemplo la infraestructura era el servicio de carreteras. No solamente lo necesita el turismo, lo necesitan también los ciudadanos comunes, vamos a ponerle, vamos a decirle. La red de salud, el sistema de salud, ¿sí? Fuera de que tenemos en algunos casos sistemas de salud específicos para el turista, también tenemos salud para la población, como son las redes de hospitales, públicos, privados, ¿sí? Esto es importante que ustedes lo tengan bien claro, chicos, ¿sí? Bien. Bien. Ahora, quiero que ustedes, denme un segundito que ya los comparto. Para poder estudiar de manera más precisa el espacio turístico, nosotros lo que hacemos lo vamos a ir dividiendo, ¿sí? Con diferentes criterios, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo se llaman las regiones, o me pueden nombrar las regiones turísticas del país? Está el litoral, a eso se refiere, litoral, Sí. Patagonia, Cuyo, Córdoba, Buenos Aires. Bien. Bien. ¿Qué más? ¿Recuerdan alguna otra? Y la región norte también. Bien. La región pampeana. La región Patagonia. Bien. Bueno. Cuyana. Fíjense que eso que ustedes conocen, que normalmente conocemos, por ejemplo, como región Patagonia, región norte, Cuyo, ¿sí? Es una agrupación, que lo que se ha hecho, se ha agrupado bajo alguna característica en común, ¿sí? Ya sea por la distancia, por la cercanía, porque tienen atractivos en común. Entonces, aquí lo que nos importa es que nosotros vamos a ir haciendo una división del espacio turístico para poderlo analizar. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de la teoría general de sistemas? Que era que un sistema está compuesto por diferentes elementos que se articulan para lograr un éxito, ¿sí? O un objetivo, o tener éxito. Entonces, pero que también los sistemas podían tener subsistemas. Y los subsistemas pueden tener subsistemas de subsistemas y cada vez más pequeños. Bueno, en este caso, nosotros al espacio turístico lo vamos a ir dividiendo de mayor a menor. El espacio turístico, ¿sí? Va a ser la unidad en mayor medida porque es lo que nosotros vamos a ver en este, por ejemplo, en este mapa. ¿Sí? La primera división que vamos a hacer se va a llamar zona, le vamos a llamar zona. Para que exista una zona turística, debe contar con un número mínimo de 10 atractivos turísticos suficientemente próximos, sin importar a qué tipo pertenecen y de qué categoría son. Además,
de los atractivos turísticos para funcionar adecuadamente, una zona turística debe contar dentro de su territorio con equipamientos, servicios turísticos y 2 o más centros turísticos y estar además provisto de una infraestructura de transportes y comunicaciones que relacionen a los principales elementos que le integran entre sí y con otras zonas y elementos del espacio turístico. Si carece parte o la totalidad de estos últimos requisitos, se la debe calificar como zona potencial. A ver, nosotros agarramos, voy a volver atrás, este es nuestro espacio turístico completo. Si lo vamos a dividir en una zona, vamos a agarrar lo que es el Partido de la Costa, provincia de Buenos Aires, ¿sí? El Partido de la Costa, ¿sí?, tiene como principal atractivo, ¿cuál sería el atractivo principal? La playa. La playa, ¿sí? Bien. La playa, el mar. La playa y el mar, bien. Dentro de los atractivos, ¿sí?, ahí ya encontramos el atractivo. ¿Tiene otros atractivos que no sean la playa y el mar? Parque acuático. Sí, bien. Los parques. El puerto de Mar del Plata. Museos. Museos. Casinos. El puerto de Mar del Plata, ¿puede ser? Teatro. Sí, perfecto. Un acuario. Sí, Restaurantes. esos son servicios. Acuérdense, restaurante, todo eso son servicios. Los atractivos, ¿sí?, son, si nos vamos a la, permítanme que voy a volver para que les vaya quedando claro. Los atractivos turísticos se categorizaban en 5, ¿se acuerdan? Sitios naturales, museos y manifestaciones culturales históricas, folclore, realizaciones técnicas y acontecimientos programados. En este caso, nosotros vamos a hablar de sitios naturales, ¿sí? El principal atractivo, ¿cuál era? Dijimos. La playa, el mar. Playa, el mar, bien, perfecto. Entonces, en el punto 1.3 dice costas. ¿Bien? Bueno. ¿Qué otros atractivos encontramos? Así me dijeron, ustedes fíjense, en el 2. Museos. Museos. Lugares históricos, ruinas. Bien. Recién me hablaba ustedes de el puerto. ¿Qué es lo que se hace en el puerto de Mar del Plata normalmente? ¿A qué va el turista? A pescar. A andar en bote. O a ver las focas marinas, los lobos marinos. También a deleitarse de qué? El amanecer. De los mariscos. De los mariscos. Gastronomía. Gastronomía. Bueno, fíjense, en el tercero dice folclore. Si vamos ahí, dice comidas y bebidas típicas. Típicas, sí. El 3.5. El 3.5. Bien. Vamos más adelante. Realizaciones técnicas científicas. El puerto, ¿sí?, es una explotación industrial. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Significa que ahí tendríamos otro atractivo. Después, acontecimiento programado. Bien. La fiesta de los pescadores. La fiesta de los pescadores. Muy bien. ¿Qué otro más? Bueno, hace ¿El bastante. teatro entra ahí o no? ¿Cómo? ¿El teatro entra ahí o no? Puede entrar, sí. Puede entrar. Los carnavales, si hubiera, la verdad no sé si en Mar del Plata hay carnaval, pero puede entrar. No. ¿Sí? Pero por ejemplo. Corsos. Sí, por eso, si hay, sí, la verdad no sé si hay. Sí, no, las series de Pero es más en exposiciones el que sector tiene del Mar del centro. Plata. ¿Artesán o no? Sí, pueden ser los artesanos. ¿Se acuerdan que siempre... Circos, profe.
¿Cómo? Hace mucho hace mucho tiempo se solían hacer los circos. Bien. Fíjense que, no sé si ustedes se acuerdan, que siempre en el verano había un campeonato de fútbol de verano que era clásico de Mar del Plata y Mendoza, donde jugaban en enero, a principios de enero en Mar del Plata, ¿sí? Y ya era casi algo programado y permanente de que la gente también veía el espectáculo deportivo. ¿Bien? Me parece que sabía haber desfiles de moda antes, no me acuerdo bien. Claro, en Mar del Plata se hacía el También. famoso desfile de, ¿se acuerdan de Jordán? Sí, sí. Claro, la famosa frase moviendo las cabezas, ¿se acuerdan? Que noche tete. Y otra cosa que tenía Mar del Plata también era el Festival Internacional de Cine. Muy bien, exactamente. ¿Sí? Exactamente. Bueno, fíjense que cada vez que uno tiene que hacer un análisis de qué atractivos tiene un lugar, yo voy a recurrir, ustedes van a tener que recurrir a esta planillita. ¿Sí? Para poder identificarlo. ¿Hace falta que tenga todos los atractivos turísticos que dice la planilla esta? No. No. No, mínimo 10. No, no. Bien. A ver, nos vamos a encontrar con localidades que tienen todos y más que estos. ¿Sí? Pero es importante que ustedes empiecen a identificarlo. Bien. Vamos a volver a la filmina de zona. Bueno, se cumple la condición de que hay 10 atractivos turísticos en la zona de acá del Partido de la Costa. ¿Saben qué localidades la componen el Partido de la Costa? El Partido de la Costa. Y Miramar, Pinamar, todos esos. Necochea. Exactamente. ¿Sí? Fíjense que acá en el mapa este tenemos desde San Clemente hasta Costa Esmeralda. ¿Sí? Y después... Sí, profe, pero Pinamar y eso no está entre el Partido de la Costa. Bueno, ¿qué es lo que puede suceder? Que nosotros agarremos al Partido de la Costa y lo definamos nosotros como una zona. Porque, a ver, ¿se cumple la condición de que hay 10 atractivos próximos? Sí. Si yo hablara de San Clemente, por ejemplo, que es el primero que está acá arriba, y Mar del Plata es el que estaba, ¿tan próximos? Es el principio y el fin, bueno, casi al final de la costa. Entonces no se cumple la condición de proximidad. No, hay como, no sé, 500 kilómetros, no sé cuánto hay. No sé si 500, pero Más o menos. debe haber... 400 seguro. Sí, son 400 y algo. Bueno, entonces, a ver, todos estos, San Clemente, Las Toninas, Costa Chica, Santa Teresita, Mar del Tuyú, todo esto, yo los puedo agrupar en zonas. ¿Sí? Yo los puedo agrupar. La pregunta es la siguiente. Yo, Diego Lucero, ¿puedo agrupar una zona distinta a la de ustedes? Y en realidad no, porque si tenemos que tomar de lo más cercano, tenemos que dividirlo. Y generalmente dividir por sector va a tocar lo mismo. Bueno. Todo depende de qué queremos estudiar, ¿sí? O qué queremos analizar. Pero no es que haya una zona definida. Coti, venite en un ratito si te comes. Les pido por favor que silencien los micrófonos. ¿Sí?
va a ser diferente la zona una de otra, dependiendo el análisis que yo quiero hacer. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero analizar atractivos naturales, ¿sí? Por un lado, bueno, me va a ser diferente a que si yo los mezclo a los naturales con los culturales. ¿Sí? Significa que acá hay mucha subjetividad a quien hace la zona. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Sí, depende en ¿Se entiende? realidad lo que se arme. Claro, exactamente. Exactamente. Aquí es importante, ¿sí? Aquí es importante identificar primero los atractivos, ¿sí? Y después ver cómo los voy a agrupar. Si por el criterio de proximidad, porque están todos juntos, porque son todos atractivos culturales, o porque son todos naturales, o porque son todos. Fíjense que ustedes acá en este primer mapa están todos. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bueno. Voy a definir área, ¿sí? Y con esto voy a terminar la clase, pero vamos a hablar sobre una actividad que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Una pequeña actividad. A ver, ¿qué es lo que es el área? Es cómo se pueden dividir las zonas. Significa que en superficie, si lo más grande es el espacio turístico, lo que le sigue es la zona. La zona va a ser más chico que el total del espacio turístico. El área va a ser menor al de la zona, porque es cómo se divide interiormente. El área sería la costa en esto, o sea, el partido de la costa, y después la zona es los grupos que vamos tomando, ¿es así? Claro, que pueden realizar. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos dividir al partido de la costa en el área norte y en el área sur. Se me ocurre a mí. Capaz que cualquiera de ustedes viene y me dice, no, profe, ¿sabe qué? Yo los voy a agrupar en áreas de A5. Y voy a tener 5 o 3 grupos. ¿Sí? 3 áreas. El área sur, el área centro y el área norte. ¿Me entienden? Eso lo vamos a definir nosotros según lo que nosotros queremos analizar. ¿Entiende? Vamos a leer la definición. Dice, áreas son las partes en que se puede dividir una zona y por tanto su superficie es menor que la que lo contiene, significa que la zona. Sin embargo, como las zonas pueden llegar a tener tamaños distintos, es posible que un área de la zona sea más grande que otra zona más pequeña. ¿Qué puede pasar? Que por territorio, ¿sí? Por una cuestión geográfica, nosotros delimitamos una zona, pero haya áreas más grandes y más chicas. Eso es lo que nos quiere decir. ¿Bien? ¿Va quedando claro? Sé que es muy... Yo le digo que hasta a mí me costó cuando estudiaba la licenciatura empezar a entender lo que era el espacio turístico. ¿Sí? Pero es importante que nosotros vamos armando en nuestra cabeza cómo se divide. ¿Sí? Porque va a ser lo que yo le digo, cuando ustedes tengan que analizar atractivos, regiones, zonas, va a ser la posibilidad de que uno entienda de por qué se divide así. ¿Sí? Todo tiene un porqué. Por supuesto, capaz que haya algún autor que lo divida por tal criterio o un grupo de estudio tenga otro criterio. ¿Sí? Fíjense que en la Argentina, recién hace rato cuando me pregunté cómo se llamaban las regiones, alguien me dijo la región pampeana. No sé si está todavía conectado, que dijo región pampeana. ¿Alcanzaron a escuchar? ¿Sí? Bien. Y acá estoy. Sí, sí. Sí, pero Bueno, fíjense,
el criterio de región pampeana no está mal. A ver, turísticamente, la Pampa, lo que es la región pampeana, ¿sí?, tiene un criterio geográfico, ¿sí?, de lo que es la pampa húmeda, ¿sí? Pero podría ser un criterio, si alguien quiere dividirlo, ¿sí?, un criterio de área, ¿sí?, o de armar una zona. ¿Se entiende? Fíjense, les voy a compartir un segundito. Un segundito. Denme un segundito que se está cargando, así yo les muestro lo que quiero que entiendan cómo. ¿Están viendo mi pantalla ahora? Aún no. No se ve nada. Ahora Sí, sí, profe, ahora sí sí. se ve. ¿Bien? Ahí sí, profe. Ahí sí. Bueno, fíjense. En este caso, el espacio turístico, ¿cuál era? Argentina sería, ¿no? El territorio. El territorio argentino. Todo la República Argentina. Bien. Aquí dice que está dividida por 6 regiones. ¿Sí? Bueno, eso tenemos dividido, nosotros le llamamos regiones por un metodismo, pero sería la división de zonas. Tenemos la zona centro, litoral, norte, Cuyo y Patagonia. ¿Se entiende? Sí, Lo más profe. grande es el espacio turístico. Sí, profe. Después siguen las zonas. Bien, dentro de la zona yo podría armar áreas, ¿sí? Y aquí yo podría agrupar por atractivos turísticos. Y ahí sí ya me voy a tener que ir al mapita que yo les había mostrado. Perdón que me vale porque si no se está... no. ¿Sí? Sí. Ese material no está, ¿no es cierto?, en la unidad. Sí, ya lo tienen cargado. A ver, ya me fijo si ya está habilitado. Que no lo veo, Déjenme un segundito, ya lo vemos. ¿Sí? Pero es importante que ustedes entiendan que el espacio turístico es el todo completo, en este caso es el país. ¿Sí? Pero yo también podría agarrar y estudiar una provincia. En ese caso, la provincia va a ser el espacio turístico. ¿Cómo vamos a zonificar? Bueno, va a depender si tiene... ¿Acá en San Luis conocen alguna división? ¿Alguna zona? ¿O regiones? Vendría a ser Circuito, como en los realidad. distintos departamentos, por ejemplo, el departamento Pedernera, el departamento así. Bueno, eso es una división geográfica, política. Ah, bien. Por ahí algún compañero dijo circuitos. ¿Podría ser acá en el caso de la punta? No. Por ejemplo, sería, vieron que San Luis se caracteriza por tener un circuito cerrado, el circuito de Valdes y de Termas y Salinas. Minero. El circuito minero. Bueno,
Eso es una agrupación que hay en la que se divide el espacio turístico. La ¿Sí? zona serrana, Merlo. La zona serrana, exactamente. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, déjenme que estoy... Ya terminamos un ratito, denme un segundito. Déjenme ver qué tienen. Bien, ahí ya les habilito la unidad 2 para que ya la puedan ver. Denme un segundito. Bien, los que son de mi comisión, y los que están en mi comisión ya la tienen habilitada y ya le habilito la de que tienen los alumnos que están en la comisión de Marina, ¿sí? Para que puedan ya empezar a acceder, ¿sí? Bien. ¿Cuál va a ser la actividad que van a tener? Yo ya se las voy a plasmar en un texto, ¿sí? Se las voy a publicar como una noticia para que ustedes tengan las consignas. Pero, ¿cuál es la idea de la actividad? Van a agarrar, ¿sí?, su teléfono celular, ¿sí? Deme un segundito que estoy habilitando. Listo. Van a agarrar su teléfono celular y van a ir por la calle, por donde ustedes quieran, en su barrio, donde vivan, y van a encontrar y van a identificar cualquier atractivo turístico. ¿Sí? Cualquier atractivo turístico. Y van a grabar un videíto de no menos, ¿sí?, de 45 segundos, un minuto, ¿sí?, donde ustedes cuenten lo que saben de ese atractivo. Pueden buscar información, por supuesto, todo lo que ustedes quieran. Pero, por ejemplo, a ver, yo voy caminando, o como actividad voy a ir y voy a ir filmando la Plaza Pringles, ¿sí?, que es un atractivo, ¿sí? Y voy a agarrar y voy a decir, bueno, la Plaza Pringles está ubicada en tal lugar, tiene las siguientes características, tiene la forma cuadrada, abarca una manzana completa del centro de la ciudad de San Luis. En el centro, su monumento principal es el héroe puntano Juan Pascual Pringles. Como monumentos adicionales o secundarios, ustedes sabían que la Plaza Pringles, para los que viven en la ciudad o los que lo conocen, ¿tienen monumentos secundarios? ¿Sabía alguno? No, la verdad, ni idea. ¿No? Bueno, cuando pasen por la Plaza Pringles, cuando pasen por la Plaza Pringles, acuérdense del profesor Lucero y observen las estatuas que hay. ¿Sí? Las estatuas que hay en sus 4 esquinas, que representan, ¿sí?, las estaciones del año. Una está la primavera, otra está el verano, ¿sí? Se llaman estatuas, digamos, o monumentos secundarios, porque no es el principal es el... Bien. Bueno,
¿Se entiende lo que hay que hacer? No es muy complicado. No hace falta viajar. Ustedes van a ir caminando y acuérdense de lo que es un atractivo Profe. turístico. ¿Sí o qué? Yo vivo en el campo, así que lo más cerca que me queda a mí es el dique. Bueno. ¿Dónde vive Eugenio? Yo vivo entre la Ruta 1 y entre Villa del Carmen y Punilla. Bien. Si no puede ir hasta ahí porque le queda lejos, ¿sí? No, me queda cerquita, está al lado. Bueno, El dique, cuéntenos por qué usted dice que el dique es un atractivo turístico. Ustedes tienen material ahora donde dicen, ustedes saben que tal atractivo es un atractivo natural de la tipología ríos, diques, ¿sí? Pero es para, ¿saben qué? Primero porque tenemos que empezar a hacerlo más didáctico a las clases, ¿sí? Después también para conocerles un poco la cara, porque hay muchos que me apagan la cámara, ¿sí? Y tenemos que empezar a cambiar eso, tenemos que estar tratando de tener un poco más de cámara, más de contacto, ¿sí? Más allá de que la conectividad, que lo entiendo, empezaron a aparecer las cámaras. Pánico escénico, por eso. Tienen pánico escénico. ¿Sí? Pero esa es la idea. Principalmente, ¿sí? Es para que ustedes empiecen a identificar los atractivos. Pero segundo, ustedes tienen que comprender que un profesional del turismo tiene que vencer el miedo a estar en la cámara, a hablar con las personas, a filmarse, porque muchas veces vamos a tener que filmarnos, nos van a estar filmando los turistas, ¿sí? Y eso a nosotros nos empieza a dar como el envión de vincularnos cada vez con la actividad, ¿sí? Voy a entender, no voy a entender que no lo hagan porque no tienen celular, porque hoy en día un celular en la casa hay, ¿sí? Pero bueno, a ver. Disculpe, profe. Si dura 30 segundos, bueno, se los va a aceptar el profesor. Después les va a empezar a exigir más, capaz, ¿sí? Pero bueno, esa es la idea, que ustedes se empiecen a vincular con la actividad, ¿sí? Cada vez van a ver que ustedes le van a tratar de buscar mayor información y datos a un atractivo. Como por ejemplo, primero, capaz que van a la Plaza Pringles y hablaban solamente sobre el monumento de Pringles. Ahora ya saben que tienen otros monumentos, ¿sí? Tampoco quiero un video de 10 minutos, porque la idea es que lo hagamos rápido, que empecemos a entender lo que son los atractivos, ¿sí? Y empecemos esta vinculación que tenemos que tener entre nosotros, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Una pregunta. ¿Por dónde vamos a tener que entregar este video? Bueno, ya voy a ver si ustedes me lo pueden cargar directamente en la plataforma, ¿sí? O me lo mandan al mail, ¿sí? Ya cuando ponga ahora las consignas en las noticias, vamos ya les voy a indicar por dónde subirlo. ¿Bien? Bien, perfecto, gracias. Bueno. Bien, bueno. ¿Ha quedado alguna duda de lo que venimos viendo del sistema turístico, de espacio turístico? No. No, profe, tengo una pregunta. clarito. A mí me quedó la duda de por qué Córdoba y Buenos Aires son como son regiones aparte. Yo la verdad no tenía idea que estaban clasificadas así. Bien. Mira, hubo una aproximación en su momento en el Consejo Federal de Turismo de que Buenos Aires y Córdoba son los principales exponentes del turismo en la Argentina, ¿sí? Entonces se le asignaba como un lugar de privilegio, ¿sí? Por tener una distribución, un espacio turístico muy desarrollado. Cuando digo espacio turístico, hablo no solamente de los atractivos, sino que
a nivel servicios, a nivel infraestructura, ¿sí? Buenos Aires, sobre todo por ser la capital del país y por tener el acceso a los aeropuertos internacionales, y el turismo internacional casi seguro que pasa por Buenos Aires. Pero no significa que yo lo pude, digamos, que cualquiera de ustedes o cualquier profesional, al momento de realizar algún estudio o algún análisis, pueda incluirlos en otra zona. De hecho, miren, fíjense que está buena la pregunta. Yo los podría asociar a San Luis y Córdoba juntos. ¿Por qué? Por compartir similitud de geografía, la sierra. ¿Sí? Capaz que no tenemos desarrollado tanto la planta turística como Córdoba, pero si lo tuviéramos que asociar por tipo de atractivo, somos muy similares a Córdoba. ¿Sí? Estamos hablando, ¿sí? En cuestiones de similitud de los atractivos y similitud. Fíjense, Córdoba vende sierra y aire libre, San Luis vende lo mismo. Todo lo que ahí es en Merlo. En bueno, Merlo parte todo la sierra. Chingones. Casi toda la costa. Claro. Desde Punilla hasta... Exactamente. ¿Sí? Hasta Villa En mi Dolores. casa tengo toda la sierra. Hasta Villa Dolores. Villa Dolores cuenta una historia, y esto ya para no extenderme más los cuentos, me gusta leer mucho la historia, y por supuesto que dentro de la historia siempre va a haber historias verídicas y historias que son fábulas, ¿sí? Y uno nunca va sobre todo las fábulas, no va a saber si son realmente verdad o no, ¿sí? Pero bueno, dicen que Villa Dolores pertenecía a lo que era a la región de San Luis, ¿sí? Y si ustedes se ponen a analizar un mapa, ¿cómo se dividían los límites geográficos y políticos de un país, de una provincia? ¿Ustedes saben antes? No está el GPS de hoy, ni el Google Map, que hoy en día... ¿Cómo se dividían? Hacían como unas parecitas, puede ser. Se cortó. Un nombre, pero no me acuerdo. ¿Cómo? ¿De piedra? Bien, pero ¿qué tomaban como unas referencia? Pircas. ¿Pero qué tomaban como referencia para poner esa Se pirquita? dividía por ríos. Montañas, sierras. Muy bien. Muy bien, se definían los límites geográficos y políticos, ¿sí? Por los accidentes geográficos. Por ejemplo, Córdoba y San Luis están divididos por un accidente geográfico que es la sierra de Comechingones. De un lado tenemos Córdoba y de un lado tenemos San Luis. Con Mendoza nos divide el río de Desaguadero. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, así pasa en montones de casos que hay un accidente geográfico que nos divide. Bueno, la historia de Villa Dolores cuenta que un gobernador de San Luis, no sé en qué año, hace muchos años, pierde, apuesta en un partido de truco, ¿sí? La zona de Villa Dolores con el ese entonces gobernador de Córdoba, ¿sí? Y por supuesto, da, digamos, para el tono de la risa, todo, pero ustedes fíjense que si es por división geográfica, por accidente geográfico, ¿sí? Les digo que terminan la charla y busquen el mapa en internet. La sierra de Comechingones termina atrás de Villa Dolores. Y del otro lado de Villa Dolores está lo que se llama Tras la Sierra, ¿sí? Una de las partes más importantes del turismo en Córdoba, ¿sí? Ahí Martín Busto también, bueno, asiente de que se perdió en una apuesta. Bueno, eso es lo que cuenta la historia, ¿sí? Pero bueno, a ver, para volver a lo que me preguntaban, el por qué se tenía Córdoba una región especial o estaba dividido, ¿sí? Sobre todo por la importancia turística que tiene, ¿sí? Chicos, chicas, ha sido un gusto.
Cualquier duda que ustedes tengan, nos comunicamos, ¿sí? Bueno, Espero que... en la plataforma de la Comisión 1 todavía sigue inhabilitada la unidad 2. ¿En cuál? La unidad 2, que es de espacio la de turístico, Marina. sigue inhabilitado todavía. A ver. Sí, está inhabilitado. Sí. Dame un segundito. Sí, yo quería acceder al material y no podía. Profe, y la actividad 1 a mí me figura inhabilitada del desarrollo Bueno, turístico. Sí, a mí también. A ver, le cuento. Nosotros vamos a ir habilitando a medida que nosotros vamos avanzando en la teoría. ¿Sí? Ah, bien. Ok. Profe, ¿y qué tiempo tenemos para cargar el videito? Esta semana lo tienen que hacer. ¿Sí? Ya vamos a poner si es hasta el lunes o el miércoles de la semana que viene. Fíjense si ahí pueden ingresar, chicos, a los que están en la comisión de Marina. Hoy daríamos por finalizada la unidad 1. La 1 ya le terminamos, que es sistema turístico. Bien. No, sigue inhabilitado. Siguen habilitados, bueno. Sí. A mí ya me parece... Sería teoría del espacio turístico. Sí, la unidad 2. A mí ya me parece como habilitada, por eso te digo. Sí, a mí también me parece como inhabilitado. Comisión 1. Recargue la página, profe. Fíjese. Sí, volví a salir. Ahí salí, volví a entrar y sigue igual. Deme un segundito, por favor. Que capaz que el profe está pisando en cualquier lado. Sí, profe, ahora aparece. Uno cierra ¿Ahora aparece? la plataforma, vuelve a entrar y ahora sí aparece. Bien. Bueno. Sí, una consulta. En unidad 1, la actividad turística, eso todavía no la tenemos que hacer porque me figura todo. En la unidad 1 me figuran A ver, 4 ganchitos. Déjeme corroborar. La actividad turística. Sí, la actividad turística es el primer tema. Sí, ahora se aparece. Me aparece. Sí, ya se habilitó. ¿Sí? Bueno, era el profe que estaba pisando en cualquier lugar. Profe, en la unidad 1 aparecen 3 actividades con candado, ¿sí? Que nunca fueron habilitadas. Esas... Siguen así. Nosotros vamos a medida que vamos avanzando en la teoría, ¿sí? Le vamos a ir avisando para que vayan haciendo las actividades, ¿sí? Pero nosotros necesitamos avanzar en la teoría y después le habilitamos la actividad. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Bueno, si no hay más dudas y consultas, ¿sí? Yo, profe, perdón, la última. Estamos el próximo lunes. ¿El video se va a reproducir para todos? ¿Cómo? Si el video que vamos a hacer se va a reproducir acá en Meet. De cada Si uno. sale lindo, sí. Para hacerlo lindo, por eso. Ah, bueno, hágalo lindo, entonces. Para luquearse. Hay que hacerlo lindo igual. Bueno, nada de Photoshop. Claro, hay que prepararse. No sé Bueno, la calidad de la cámara, la mía no tiene mucho, pero bueno. Bueno. A ver, ¿cuál es la idea? Que empecemos a avanzar en esto y empecemos a probar y a trabajar, digamos, en la didáctica de esto. También para que ustedes después no lleguen. ¿Sabe qué nos pasa? Que nos sucede mucho que llegan a los finales,
¿sí? Y tienen que rendir un final frente a una cámara, y parece que en vez de haber visto todo el año el profesor Lucero y el profesor Mendoza, ven, no sé, el demonio, no sé. Entonces, les cuesta hablar, les cuesta... todo le cuesta, digamos, los exámenes. Entonces, bueno, tenemos que ir venciendo ese miedo y ir preparándonos, pero sobre todo porque tenemos que pensar que nosotros en el turismo no podemos estar callados, ¿sí? No podemos estar callados. ¿Bien? Bien. Así que, bueno, tienen tiempo, ahora tienen, mire, el miércoles feriado. Sí. Si alguno se hace alguna escapadita a algún lugar, se toma un tiempito, 30 segundos, 1 minuto como máximo, para hacer el video. Y después ya le pasamos cómo cargar. ¿Bien? Bien. Bueno. Muchas gracias, profe. Bueno, buenas noches, hasta luego, y ya les vamos a cargar esta clase. Hasta la próxima clase. Saludos. Que tengan una Chao, buena profe. Chao, chao. Chao, profe, hasta luego. Chao, chao, profe. Chao, hasta luego.